Esta es una partida de ajedrez, queridos amigos, y hay que observar con detenimiento los próximos movimientos que se puedan dar. Aparece información sobre las condiciones de Estados Unidos, las condiciones de Rusia, y aunque parezca poco creíble, también condiciones que pone Ucrania sobre la mesa. Uno pensaría, bueno, Zelensky, ¿qué poder de decisión puede tener ahora mismo? Vaya que muchas cosas podrían darse, más allá de lo pintoresco que es este personaje. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Volodymyr Zelensky le ha ofrecido a Donald Trump el control de la central de Zaporilla, obviamente, a los Estados Unidos, a cambio de una recuperación de tal central que actualmente se cree, se dice, está en poder de Rusia? Una central que podría redefinir algunas cuestiones. Central nuclear de Zaporilla es solamente el inicio de la controversia que se está generando. Trump y Putin tienen ideas en común probablemente, pero esta es una partida de ajedrez. No podemos hablar de alianzas ahora mismo, señores, porque este asunto es cambiante. Hablaremos de estas y otras realidades en el programa de hoy con un invitado de lujo, analista internacional y amigo de la casa, nada menos, estamos hablando del señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio, a nuestro programa. Eduardo, te mando un fuerte abrazo desde aquí y obviamente el tema está muy picante, ¿ah? Esta oferta que aparece por parte de Zelensky a Trump que nos genera algunas interrogantes, una central nuclear que estaría en juego como la de Zaporilla. ¿Y qué pasaría si? Es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Cómo tomaría Rusia esta situación? ¿Aceptaría Rusia las condiciones que proponga Trump respecto a ello? Hay mucho para conversar en el programa de hoy. Eduardo, ¿cómo estamos? Pues sí, efectivamente, estamos bien, gracias, y espero que lo que comentemos sea del interés de la audiencia, porque realmente estamos en un momento muy interesante. Estamos en un periodo, claramente ya, que se están abriendo las posiciones de cada uno de los contendientes, que comienzan a asomar las cartas que tienen en el juego de esta enorme partida de ajedrez que va mucho más allá de lo que sería el campo de batalla ucraniano, sino que puede abarcar, y de hecho se está negociando en este nivel, puede abarcar muchísimos más aspectos. Por ejemplo, también hay otro elemento central: Rusia va a pedir seguridades defensivas conforme que no se desplieguen misiles de medio y largo alcance desde países limítrofes con la frontera rusa. Estamos pensando en el caso de Polonia, que su primer ministro, en una demostración de inteligencia, permíteme la ironía, habla y pide armas nucleares para Polonia. Parece que está pidiendo que antes de que le lleguen las armas de parte de Estados Unidos, le lleguen otras de parte de Rusia, ¿no? Como hemos comentado más de una vez, ¿no? Polonia, en palabras de Winston Churchill, siempre fue la hiena de Europa y parece que está nuevamente decidida a aplicarlo. Por tanto, lo que se está negociando no es solo el tema ucraniano, que es el tema central, pero ni siquiera pienso que sea el más importante, sino que se están renegociando la nueva estructura geopolítica a nivel mundial. El sueño de Donald Trump es conseguir llegar a un acuerdo con Rusia para separarlo de China. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo plantea? Lo plantea a partir de la energía. El señor Donald Trump tiene un problema y la Unión Europea tiene aún otro problema mayor. Cuando Estados Unidos reventó el Gulf Stream, dejó sin gas a gran parte de la industria europea. Pues bien, ahora el señor Trump está planteando reconstruir el Gulf Stream para que llegue gas a Europa, evidentemente a través de las manos de Estados Unidos, que actuaría como intermediario. Así que Estados Unidos obtendría una parte del pastel también importante del tránsito de gas. Esto lo que le había eh, es la consecuencia de haber volado el Gulf Stream.
Ahora volvemos a empalmar los tubos y yo, por el hecho de empalmarlos y de vigilarlos, cobro una cuota, que es lo que me interesa. Y además controlo a Europa nuevamente porque tengo la llave de gas. Ya no es solo Rusia la que tiene la llave de gas, sino también sería Estados Unidos. Y aparte, propongo a Rusia que este gas sea a costa del gas ruso que se enviaba o que se pretende enviar a China a través del oleoducto de Mongolia. Así que este es el sueño húmedo del señor Trump. Y a esto le añadimos otra variante en el juego, que es la que tú comentabas ahora, de la central nuclear de Zaporilla. Por cierto, la central nuclear de Zaporilla está en territorio ruso. Sabemos esa cuestión. Así que difícilmente se va a negociar algo que está dentro del territorio ruso. Esto ya por descontado. ¿Qué es lo que pretende el señor Trump? Pues pretende cobrarse esos famosos 300.000, 500.000 millones, lo que él quiera. Cobrarse ese dinero de la ayuda a Ucrania, quedándose con toda la producción energética de Ucrania, que produce Ucrania, que la va a pagar Ucrania, pero que será propiedad de empresas norteamericanas que venderán esa electricidad a Europa obteniendo enormes beneficios a costa de Ucrania. Esto es lo que pretende Trump, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que estés dispuesto a darte, porque al final quien marca la posición negociadora, si tengo o no tengo cartas, buenas o malas en la posición negociadora, es el terreno militar. ¿A dónde han llegado las tropas? Esto es lo que marca qué tipo de cartas tengo en la mano, si son triunfos o son cartas malas, ¿no? Otra cosa diferente que yo también quiero hacer resaltar son los comentarios, las expresiones, los análisis de unos medios. Yo estaba repasando multitud de diarios aquí en España sobre la visión que dieron de la conversación entre Putin y el señor Trump, y depende de la orientación, unos decían blanco y otros decían negro. Unos decían que la negociación avanzaba y otros decían que había fracasado. Con los mismos argumentos. Con los mismos argumentos. Este es otro problema que tenemos. Incluso el documento que sacó de la negociación la Cancillería norteamericana y la de Rusia, si les comparamos, hay divergencias importantes. Parece que hay cosas que no sabemos si hablaron o no hablaron. Porque uno dice que sí y el otro dice que no. Entonces, hasta ahí tenemos niveles de confrontación muy complejos. Y como nos faltaba más, tenemos también la Unión Europea, que no sabe dónde va, que son unos pollos sin cabeza, que una alianza entre Reino Unido y Francia hablaban belicosamente la semana pasada de enviar tropas europeas como tropas de paz, es decir, a enfrentarse con las tropas rusas, y ahora ya parece que el ardor guerrero se les ha apaciguado porque hay otros países europeos que han dicho que ni hablar. Que además esos 40.000 millones que querían enviar a Ucrania no van a llegar porque no hay dinero no hay voluntad política de ponerlos sobre la mesa para enviarlos a Ucrania y por tanto esas tropas no van a llegar, ¿no? Se Entonces, bajó, sí, dime. se bajó a 5.000, ¿no? Habían planteado 40.000 y lo han reducido a 5.000 y se prevé que esta cuota de 5.000 se pueda reducir acá a 4 días. O sea, más o menos lo que le habían prometido a Zelensky, 40.000 millones, si lo hacemos, si sacamos la calculadora y lo pasamos a 5.000 millones, es como que solo le están cumpliendo entre el 12 y el 13% de lo pactado. Y esto es, porque insisto, de aquí a 4 días se prevé, o 5, perdón, que haya un nuevo anuncio, según veía yo en Le Figaro, y que la cuota se reduzca a 2.500. O sea, una barbaridad, ¿no? Le han visto la cara de la Unión Europea al señor Volodymyr Zelensky. Con un agravante. El costo de mantener en funcionamiento el Estado ucraniano, solo el Estado, de pagar funcionarios, pensiones, lo que se paga normalmente, ¿no? Eso equivale a unos 7.000 millones
mensuales. 7.000 millones mensuales. Eso es lo que cuesta mantener, digamos, la infraestructura básica del Estado, al margen el esfuerzo militar. Pues, por tanto, esos miles de millones son auténticas migajas. No llegan ni a migajas. De todo lo que hablaron, la señora Cagajaras, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, todo eso es humo, porque la Unión Europea no tiene capacidad financiera, ni política, ni voluntad política, ni capacidad militar. Es ahora mismo un cero a la izquierda. Fíjense, lo único que pretende la Unión Europea con todas estas, digamos, proclamas altisonantes, es a ver si arrastra la guerra a Estados Unidos. Sirve de cebo, intentando arrastrar para la guerra a Estados Unidos. ¿De dónde va a sacar la Unión Europea 800.000 millones en 5 años? Que es lo que pretendía el señora Ursula von der Leyen, ya veremos en qué queda, cuando no hay mutualización de deuda, cuando cada país va a aportar lo que pueda, es decir, lo menos posible. Porque lo que estamos hablando es que si retiramos esa cantidad de dinero público, lo que vamos a provocar auténticas revoluciones en Europa, porque van a ir contra el nivel de vida de los europeos de una forma dramática. Y esto implica movimientos sociales importantes. Lo que ya estamos viendo, comenzamos a ver. Hace 2 semanas, una de las mayores, si no la mayor, manifestación en la historia de Grecia. Más de 1 millón de personas en la plaza Sintagma, porque los recortes para potenciar el ejército heleno se aplicaron sobre todo sobre los ferrocarriles que fueron privatizados. Y la inversión de las empresas privadas fue nula, lo cual ocasionó un accidente donde murieron más de 60 personas. ¿Y qué se sabe ahora? Aunque el gobierno griego ha intentado taparlo, que fue por culpa de la prioridad que tenían trenes militares cargados de munición y de soldados y material bélico sobre los trenes civiles. Eso ocasionó un terrible accidente ferroviario en el que murieron 57 personas y más de 200 heridas. Esto provocó una enorme movilización el mismo año que se han mantenido hasta este año, donde se han juntado 1 millón de personas. No se había visto nunca una manifestación parecida en los últimos 50 años en Grecia. Esto es lo que estamos viendo también ya. Esto, en la medida en que se apliquen los recortes, porque hay que alimentar a la maquinaria militar, esto va a repercutir en las pensiones, en la sanidad, en la enseñanza, a todos los niveles. Y eso va a implicar también graves problemas sociales para Europa. Esto es un escenario que ya estamos comenzando a ver. Y esto también es muy importante porque, por ejemplo, y para colofón, ¿no? Mientras Canadá, que ha sido sancionado por el señor Trump, responde y amenaza con dejar sin luz eléctrica a varios estados de Estados Unidos, porque tiene esa capacidad, porque la electricidad ahí proviene de Canadá, y tienen el valor político de plantar cara a Estados Unidos, o en el caso de México, la Unión Europea no tiene con qué, no tiene herramientas políticas ni económicas para responder a los aranceles. El señor Trump ha decidido subir un 200% al vino y a los licores europeos, y la única posibilidad que tiene Europa de responder es subiendo aranceles al whisky y a motos de estas Harley Davidson, como si eso afectara en algo a la producción industrial de Estados Unidos. Es decir, que realmente las armas con las que cuenta la Unión Europea son armas muy mínimas, ¿no? En cambio, otros países sí que tienen esta capacidad de respuesta. Por tanto, también vemos el contexto, en este contexto, el intento de Donald Trump de sacar tajada, beneficio económico, de la crisis en Ucrania, de la crisis europea, para acabar de controlar completamente a la Unión Europea en décadas y décadas de tiempo. Me acordé de algo muy interesante, Eduardo, a propósito que hablábamos del impacto que puede haber en la ciudadanía.
Hay una nota muy curiosa, justo revisando en mi RT durante la mañana me ponía a observar información, actualización, y ha pasado o va a pasar algo muy curioso en Francia, que es que van a empezar a distribuir un manual de supervivencia o sobreviviente, manual para sobrevivientes, me parece que es el término que utilizan, o manual de supervivencia, como quieran ponerle, varios folletos de más de 20 páginas para los ciudadanos franceses en caso de cualquier crisis que se pueda presentar, conflictos, incluyendo conflictos. Eso ha generado una serie de miradas, ¿no? Porque da la sensación de que están jugando a la guerra, cada vez se va haciendo más cercano cuando hablan de presupuestos de Alemania, que ahora propone millonadas, pero no tiene quizás la misma reacción por parte del ciudadano, porque ahora se entiende que cada vez menos alemanes están de acuerdo con servir a su ejército. Pero uno observa estos detalles, estos movimientos, y claramente se prevé que si la guerra se extiende, va a ser entre otras cosas porque hay personajes como estos que ya están en esa situación en la cual no pueden dar un paso hacia atrás, porque pondrían en juego muchas cosas, ¿no? Esa es la sensación que tenemos. Al menos uno observa, por ejemplo, cierta volatilidad en los políticos estadounidenses. O sea, puede llamarse pragmatismo si se quiere, cuando escuchas, por ejemplo, Marco Rubio, que se traga sus palabras y lo tiene que hacer cuando cambia su discurso sobre Rusia, porque claramente se le acomoda y es que tiene que salvar su pellejo, pero da la sensación que hay una necedad en muchos líderes europeos. Ahora uno diría, bravo, ¿no? Son personas con convicción. Bueno, en realidad no, porque están llevando a sus naciones y a sus ciudadanos a un encuentro brutal. Y hace poco, por ejemplo, también observaba, habló el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien decía de manera muy escueta que se debe abogar por militarizar Ucrania hasta los dientes, ¿no? Y él hablaba sobre el rol que tiene actualmente la OTAN y que es importantísimo concientizar a los pueblos del viejo continente sobre esta decisión que tendría para él que gozar de una aprobación entre muchas naciones, ¿no? O sea, el tema del presupuesto que planteábamos, por ejemplo, sobre el monto que se le había prometido a Ucrania y que ahora se acható de manera muy puntual, tiene que ver por discrepancias dentro de la Unión Europea. Ahora, ¿cómo será la cosa en la OTAN? Bueno, ahí parece, es mucho más convulso el asunto, pero ¿qué te parece a ti todo esto, Eduardo? De líderes irracionales que no piensan dar el brazo a torcer y que, insisto, no se trata de convicción finalmente, es ser testarudo por donde se mire y por supuesto entiendo también hay negocio de por medio, hay ganancia de por medio. Claro, está la cantidad de dinero que puede haber a partir de estos gastos vinculados o presupuestados para el sector defensa, pero también da la sensación de que es un tema ya ideológico y personal y de rusofobia muy marcada, ¿no? Sí, realmente se mezcla un poco todo, ¿no? Se mezcla un poco todo, pero no nos dejemos llevar por la, digamos, por el personalismo, ¿no? Que es importante, es decir, tiene un factor, es un factor también a valorar en esta ecuación, ¿no? Es un elemento más de esta ecuación. Pero sobre todo aquí hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que estos políticos que tenemos, la mayor parte, si comenzamos a hacer la lista, es muy fácil de hacer. El señor Steinmeier, por ejemplo, era un hombre que estaba ligado, cuando no entró en política, estaba ligado perfectamente a la City de Londres. Respondía a los intereses de los grandes fondos especulativos londinenses. Y de ahí entró en política y ha ido mejorando su posición hasta llegar a ser primer ministro. Pero este señor no vela por los intereses de Inglaterra, vela por los intereses de sus amos, de los que lo han puesto ahí, de los que le han pagado la campaña electoral. Esto es importante. Señor Macron había sido alto ejecutivo de la banca Rothschild, que a su vez está permeada por BlackRock, que es el gran inversor en tierras en Ucrania y uno de los grandes inversores en la maquinaria militar en Estados Unidos. El señor Merz, el canciller alemán, había sido directivo de BlackRock y responde no a los intereses de los alemanes, sino a los intereses de sus dueños.
Esto es lo que tenemos que tener claro. Esto no es solamente un problema de políticos, es un problema de clases sociales. Esta gente, el señor Macron, el señor Merz, el señor Steiner, el señor Rutte, el secretario general de la OTAN, había sido un político ligado también a la órbita de George Soros, expulsado de su país, que era primer ministro, por un escándalo mayúsculo que arruinó a centenares de miles de personas, por una ley que sacó el Parlamento, que obligó a centenares de miles de familias inmigrantes en los Países Bajos a vender todo lo que tenían para poder quedarse en el país. Después se demostró que la ley era ilegal, pero la gente ya había vendido todos sus activos y la gente quedó en la ruina. Y este señor, Mark Rutte, en lugar de ir a la cárcel, que tenía que haber ido, o haber quedado ya con un baldón toda la vida, se le recupera y se le envía como secretario general de la OTAN. Y este señor el otro día hablaba de guerra nuclear y se reía. ¿De qué se ríe este hombre? ¿De qué se ríe este hombre? Es una pregunta que hay que hacerse. El señor Macron tiene un nivel de aceptación popular que no llega al 18%, pero se mueve bien en los entresijos de los diputados, corrompe y compra a los diputados. Por ejemplo, en el Parlamento francés, hace unos días se votaba una moción propuesta por el señor Macron a favor de Ucrania. Votaron los partidos de la derecha, curiosamente, el partido de Le Pen de la extrema derecha se abstuvo y votó en contra la izquierda consecuente de Mélenchon. Pues bien, de esa izquierda se desgajaron dos partidos, los verdes y el Partido Socialista. Los verdes no tienen representación parlamentaria, pero tienen muy poca militancia, casi ninguna. Pero alguien los está subvencionando para que se mantengan en el candelero. Igual que el Partido Socialista francés, que ha sufrido enormes caídas, tiene muy poquitos diputados, pero alguien le está metiendo dinero para que sobrevivan. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de corrupción. Y estamos hablando de que los grandes poderes financieros están pagando las campañas electorales, como en el caso de Alemania. Y los mismos poderes financieros que llegan en Rumanía y ordenan al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional rumano, que prohíba que el futuro presidente se presente a las elecciones. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Porque realmente no estamos hablando de políticos que no tengan luces, que también, y digo la parte personal, también influye. Pero hay problemas de fondo. Hay un sector de la clase alta que apuesta por la guerra. ¿Por qué? Porque están viendo que la economía capitalista, la economía neoliberal, que entró en crisis en 2008, como lo acordaremos todos, hace ya 16 años, no se ha recuperado. Seguimos en la crisis del 2008, de una forma u otra. ¿Y ahora qué pretenden? Reactivar el sistema productivo. ¿Cómo? Rearmándose y yendo a la guerra. El problema es que cuando te rearmas, esas armas, para ser efectivas y generar más dinero, tienes que usarlas. Has de inventarte guerras. Y claro, cuando te inventas una guerra, los muertos los pagan los de siempre, los que no tienen otro remedio que ganarse la vida con sus manos. Somos la inmensa mayoría. Esta es la realidad de lo que está pasando. Así que tenemos, por un lado, políticos que son incapaces. Yo veía el otro día a la señora Carajalias, la ministra de Exteriores de la Unión Europea. Fíjense, su padre había sido secretario general del Partido Comunista de Estonia en la época de la Unión Soviética. Secretario general del Partido Comunista. De ahí pasó a ser un neoliberal durísimo y ser primer ministro de Estonia, de su país. Y su hija, en unas declaraciones el otro día, fíjense el nivel de inteligencia. Su hija, esta señora, decía que en la época soviética lo pasaba muy mal porque ella, cuando era niña, le daban leche agria, yogur, en lugar de caramelos como quería. Y claro, por eso ella estaba muy mal y muy quejosa de la época soviética, cuando Estonia tenía un nivel de vida en aquella época que ahora no tiene.
porque se han arruinado. Fíjense si son inteligentes estos políticos que el otro día en Letonia ordenan cortar la electricidad, desconectarla de la electricidad que venía de Rusia como una señal de independencia política, esperando que la Unión Europea le cediera electricidad que no tiene, y a los 2 días, 48 horas se tardó en cerrar la mayor empresa de celulosa del país porque no tenía electricidad, porque no hay potencia en las líneas eléctricas para dar electricidad a las fábricas. Y eso lo ha hecho un gobierno que supone que ha de pensar en sus ciudadanos. Imagínense el nivel intelectual y capacidad intelectual que hay ahora mismo en los dirigentes europeos. Es que da auténtico pavor, auténtico pavor. Solo es comparable a la de algunos dictadores africanos de los años 60. Me acuerdo uno que era Amin Dada, que tenía la fea costumbre, parece ser, de comerse el hígado de sus opositores. Y esto no es un chiste, no es una broma. Así que estamos a este nivel, porque realmente se supone que gente ilustrada, gente que para llegar al cargo que tienen han de haber corrido una serie de haber demostrado unas capacidades específicas, en realidad lo que están demostrando es de que si tienes una buena chequera, si tienes buenos cheques y alguien te los paga y alguien te hace una buena campaña electoral, podemos poner de presidente de un país europeo hasta una gallina, si es necesario. Si hay dinero y hay buenos publicistas, ponemos una gallina de presidente y la votan. De eso también estoy convencido. Y eso es absolutamente penoso, porque también la población europea está absolutamente desorientada, porque no sabe a qué santo encomendarse en este momento. ¿Por qué tenemos que ir a una guerra contra un país que no nos ha hecho absolutamente nada? Es la gran pregunta que deberían responder señor Macron, señor Metz, el señor Pedro Sánchez o el señor Steinmeier o la presidenta de Italia o el señor Orbán, que no quiere ir a la guerra de ninguna de las formas. ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que hablar de guerras? ¿Por qué tenemos que invertir el dinero en cañones y no en pensiones, por ejemplo? Es cierto. Esa es una realidad más de las tantas que empapan a estos señores que quieren vender una falsa empatía, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, si son tan empáticos, vamos, hagan algo también por Palestina, hagan algo por la Franja de Gaza, ¿no? ¿Dónde queda la empatía más allá de las declaraciones que puedan poner sobre la mesa, ¿no? Hablando de eso, Eduardo, oye, justo, y esto a mí es algo que me pasa mucho cuando converso contigo, sobre todo, me pongo a pensar en tantos escenarios cuando tú desarrollas tus argumentos, y justo me viene a la cabeza una situación, claro. Oye, el Medio Oriente, o sea, se ha hablado también de esto en las últimas horas, pero quizás Trump ha tratado de opacar un poco el tema a partir de la situación de Ucrania, pero la situación en Oriente Medio también se está haciendo bien corajuda, ¿no? O sea, hace algunos días ya desde el bloque de los hutíes hablaban de un ataque maratónico contra Estados Unidos y su presencia militar en el Mar Rojo, obviamente sin documentarse algo como esto que va casi siempre por voces de quienes dirigen estos bloques. Pero el punto es que va tomando forma una confrontación entre Donald Trump y no solamente los hutíes, sino también Irán. Y esta es una situación también complicada, ¿no? O sea, digamos, la atención se ha puesto sobre Ucrania, pero también hay otro frente que se va abriendo, porque incluso hablan hasta de un ultimátum, ¿no? O sea, Trump le puso 2 meses a Irán para que se sienten a conversar y resuelvan todas las discrepancias que hay en el ámbito nuclear, porque Estados Unidos insiste con que Irán tiene entre manos, obviamente, un programa y quiere que esto se aclare y busca, obviamente, que se pueda dar una mesa de negociaciones. Irán, desde luego, ha respondido. Ali Khamenei, por ejemplo, habló durante la mañana y decía, nosotros no vamos a obedecer a gobiernos matones,
que quieran venir de manera prepotente a darnos órdenes, ¿no? Obviamente uno pensaría, este tipo de respuestas difícilmente la encontraría en personajes como Zelensky, por poner un caso puntual, ¿no? Habla mucho de un estado casi de autonomía en algunas naciones del mundo, como Irán, por ejemplo. Pero este asunto, Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Porque parece que se cocina a fuego lento y me preocupa en cierto modo porque ya es una marca registrada en el gobierno de Donald Trump. No podemos olvidar lo que pasó con Soleimani en el 2020, si no me falla la memoria. Entonces, hay un antecedente, hay un discurso también muy nocivo por parte del Trump que es pacifista en Ucrania, pero que obviamente cuando se trata de Irán y otras partes del mundo, tiene un lenguaje mucho más bravo, ¿no? ¿Cómo percibes tú, Eduardo, esta situación que se va haciendo cada vez más fuerte en Oriente Medio? Y puede sonar amarillista, pero se habla hasta de campanazos de guerra, ¿no? Porque Irán ha sido muy, muy contundente en un punto. No van a seguir las directrices de Donald Trump. Y Donald Trump probablemente tendría que entender también que está Israel de por medio, ¿no? No sé hasta qué punto sea bueno que le quiera jalar la cola al león. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Sí, realmente tenemos en el Oriente Medio un panorama extraordinariamente complejo. Hay una cosa importante que deberíamos saber. Lo que se está discutiendo con Irán no es únicamente el tema del desarrollo del programa nuclear civil de Irán. Primera condición. El programa nuclear iraní es un programa que está destinado fundamentalmente a producir energía para los civiles y para la investigación médica. Gran parte de lo que se está hablando, de que tienen ya uranio empobrecido, enriquecido, perdón, por valor de un 50-54%, eso no está constatado. Eso sale en los periódicos norteamericanos y occidentales y podemos asegurar que mienten. ¿Por qué lo digo? Porque hasta hace muy poquito, hasta hace un año y medio, los enviados de la Organización para el Control del Desarrollo de la Energía Atómica, occidentales, pasaban y revisaban continuamente las centrifugadoras iraníes a ver qué grado de pureza conseguían en el tratamiento del uranio. Y constataban que habían alcanzado un nivel, me parece que era del 5 al 6% digamos, de pureza. Para fabricar una bomba se necesita un 92-93%. Así que estamos lejísimos para fabricar una bomba. Pero además, hay otro tema importante que no ha comentado nadie, que ya me ha llegado, y de fuentes solventes. Lo que pide Trump no es únicamente que Irán desmantele sus centrifugadoras ni la central nuclear que tiene para producir electricidad para la ciudad de Isfahán y la ciudad de Teherán. Lo que tiene es otra cosa. Ha propuesto no, ha exigido al gobierno iraní que desmonte todo su sistema de misiles antiaéreos, ofensivos y defensivos. Esto es lo que realmente propone el señor Trump al gobierno iraní. Por eso, la reacción del presidente iraní ha sido terminante. No vamos a negociar absolutamente nada con el señor Trump. ¿Por qué? Porque de aceptar esa condición significaría que Irán se rinde y cae en manos de Israel y en manos de Estados Unidos. Esta posición, esta misma carta, fue enviada hace muchos años a otro líder político en Libia, el señor Gaddafi, Mohamed al-Gaddafi, que también enviaron una carta similar para llegar a un acuerdo con Europa y con Estados Unidos y abrir nuevas negociaciones económicas. Tenías que desprenderte de tu aviación, de tus cazas y de tus defensas antiaéreas. El señor Gaddafi cometió el inmenso error de creer la palabra de Occidente y ya sabemos cómo acabó. Violado por una bayoneta. Entonces, esto es lo que se ha propuesto a Irán. Esto es lo que no sale en la televisión, lo que no ha salido en los diarios.
Esto ya se hizo anteriormente cuando el señor Obama llegó a un acuerdo con la dirigencia iraní para el desarrollo controlado de la energía nuclear para fines civiles, y se firmó un acuerdo que inmediatamente rompió el señor Trump de forma unilateral cuando llegó. En octubre de este año acaba este plazo para imponer más sanciones a Irán, que es lo que pretende Estados Unidos. En la mente del señor Trump hay un poco el diseño de lo que ocurrió con la guerra en Irak. Primero, cerramos económicamente un país, lo bloqueamos, hacemos que el bloqueo sea lo más duro posible para provocar un debilitamiento social, político, económico y militar del país, y cuando están las condiciones de debilidad dadas, atacamos, lo invadimos. Irán tiene una enorme población, es el país posiblemente más poblado de Oriente Medio, exceptuando Egipto. Tiene un desarrollo económico muy importante, un desarrollo militar muy importante, y evidentemente en estas condiciones un ataque a Irán es un ataque muy arriesgado, muy arriesgado. Estados Unidos nunca hace eso. Siempre ataca contra países pequeños, contra países que han soportado bloqueos de décadas de hambre, como en el caso de Irak, países que se han desarmado por error, como en el caso libio, o países que no son ni siquiera estados, como es el Líbano o Siria, que han, y aún así en el caso sirio, han tardado casi década y media en conseguir la caída de Al-Assad, con todos los medios utilizados en su contra. Sí que Estados Unidos siempre hace el mismo papel, te dice una cosa y te hace otra, porque en su objetivo está Irán. Irán ahora está en una situación económica muy complicada, también por errores internos. Es decir, acaba de dimitir, por ejemplo, el viceprimer ministro de Irán porque por errores de planificación, igual que el ministro de Economía, ahora mismo que eran, digamos, del sector moderado, que querían llegar a acuerdos con Occidente como fuera, y Occidente claramente no quiere llegar a acuerdos con Irán, quiere destruirlo. Pero tienes todavía un presidente elegido que era de este sector, que cada vez está más debilitado. La realidad es esta. Pero ahora, atacar a Irán ahora es muy complicado. Lo intentaron los israelitas cuando la guerra en Gaza hace poco, y el resultado no fue nada bueno para los israelitas. No pudieron con las defensas iraníes, y Irán golpeó muy duramente las bases militares de Israel en su propio territorio. Así que es el sueño del señor Trump desde hace mucho tiempo, porque destruyendo a Irán se destruye un foco importantísimo de acopio de petróleo hacia China. El objetivo de Irán es sobre todo China. Por eso el señor Trump ahora intentará traerse a Rusia a su corral, separándolo de China, separándolo de Irán, para poder atacar a Irán en su momento y intentar cortar el flujo de energía que necesita China de forma imprescindible para mantener su pujanza económica. Esto es el diseño a grandes rasgos de lo que está pasando. Han conseguido una baza muy buena derrotando y destruyendo el gobierno sirio. Ahí Estados Unidos ha sido hábil y ha conseguido una enorme victoria, lo que debilita lógicamente a Irán y a todo el eje de la resistencia. Eso también es verdad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La posición de Rusia ahí es una posición muy tacticista, quiere preservar a toda costa las bases que tiene, una base aérea y una base naval, en la costa del Mediterráneo oriental, mientras prepara otras dos bases en la costa libia para, en caso de necesidad, transportar el equipo ruso de un sitio a otro. Pero para eso necesita tiempo. Y la posición ahora es muy complicada. Ahora estamos viendo también, en otra agudización de esta partida de ajedrez en Oriente Medio, como el señor Erdogan, el presidente turco, acaba de detener al principal jefe de la oposición y posiblemente duro candidato contra el señor Erdogan
en las próximas elecciones. El señor Erdogan no tiene ningún problema en encarcelar a los dirigentes de la oposición y, si es necesario, hacerlos desaparecer. Digamos que las cartas democráticas del señor Erdogan hay que buscarlas muy lejos, ¿no? Porque no es en absoluto democrático. Sino se ve en su reinado muy tembloroso, con muchas dificultades. La situación económica turca es endiabladamente mala, pero al señor Erdogan todo eso le parece poco sustancial, porque lo que realmente le interesa es que pase a los libros de historia como la reencarnación del último bajá que tenía el Imperio Otomano, ¿no? Cuando el señor Erdogan todavía sueña que el Imperio Otomano se extendía desde Armenia hasta Egipto, ¿no? Todavía tiene ese sueño, ¿no? Es curioso como, por ejemplo, su guardia personal, su guardia oficial, cuando hay visitas de otros presidentes, están vestidos no como sería normal, con oficiales, con uniformes de gala y con armas modernas, no, no. Van y están representados todos, y están vestidos como antiguamente, como guerreros de la Edad Media, como si fueran todavía los restos del antiguo Imperio Otomano. En una idea, proyectando la idea de que Turquía todavía es el Imperio Otomano II, versión 2, ¿no? Y Erdogan quiere convertirse en el Bajá, en el Pachá, en el que pase a la historia, a los libros de historia, como el gran reconquistador del Imperio Otomano, cosa que no sucederá. Pero bueno, esto es lo que ahora mismo el personaje dispone, ¿no? Y es una dictadura para Turquía, sin ningún tipo de problema, y un personaje que no tiene ninguna voluntad política de cumplir ninguno de los acuerdos que hace con otros dirigentes, exceptuando aquellos que le beneficien personalmente a él y a su familia, porque eso es otro tema del cual deberíamos hablar otro día. No, y no le está pasando nada bien a Erdogan, porque sí sigue llegando información de Turquía, se ha hecho mucho más fuerte el bloque opositor, ¿no? A partir de la detención de Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, que se considera para muchos el principal rival de Erdogan, y la situación en Turquía se está poniendo bien, bien color hormiga, ¿no? Y llega información de muchos detenidos que han salido a la calle para protestar. El asunto está que se sale de control, ¿ah? Ojo a Erdogan, que el karma, si hay algo en lo que yo creo es el karma. El karma existe, señor Erdogan. El karma existe y vaya que le puede reventar en la cara, sobre todo después de cómo se comportó con los rusos. ¿Ah? Eso es algo que los rusos no perdonan. ¿Ah? Y con los sirios recordemos que cuando También. dieron el golpe de Estado en Turquía, la inteligencia siria, que estaban peleados en aquella época, recordemos todos, la inteligencia siria avisó a Erdogan de que se había preparado y se estaba llevando a término un golpe de Estado. Entre el aviso de la inteligencia siria y el aviso de la inteligencia rusa, posibilitó que Erdogan salvara la vida. Y Sí, el pago que hizo fue traicionar a los dos. eso es Esta cierto. es la enseña fundamental de este político, es la traición como arma política, no el tacticismo político, sino la traición pura y dura. Esto es lo único que le preocupa. Pasar a la historia como el gran eh, líder que recreó nuevamente el Imperio Otomano, aunque el pueblo turco se esté empobreciendo a marcha forzada. La caída de valor de la libra turca es enormemente peligrosa y se ha salvado muchas veces por ayuda de Rusia, ayuda financiera rusa. Le ha salvado muchas veces la cara al hundimiento de la lira turca. No sé si ahora lo hará nuevamente Rusia, no creo. No creo porque ya son demasiadas, digamos, demasiadas cosas acumuladas, ¿no? Por parte de este personaje político. Así que vemos como toda Europa, incluye Turquía, tenemos personajes en política realmente notables. Unos porque son realmente cortos y escasos de inteligencia, y otros porque son absolutamente taimados
y, Macabro. y, Sí, bueno, y no tienen palabra. No tienen palabra. ese es un gran problema. Y bueno, evidentemente, todo lo que hemos conversado ahora mismo, Eduardo, va a pasar a la posteridad porque quedará grabado en nuestros contenidos, informes de prensa alternativa. Y bueno, esta conversación va llegando a su final después de habernos paseado por todos los escenarios, los pasillos del mundo y todos los conflictos habidos y por haber. Te pediría, querido Eduardo, que nos dejes una reflexión, que es algo que forma parte, ¿no? El alma de este programa precisamente es esto. Más allá de la noticia, siempre habrá una mirada que nuestros especialistas podrán compartir con ustedes, querido público. ¿Qué mensaje nos dejarías, Eduardo, en la conversa de hoy? Pues yo me lo venía pensando y se me ocurrió una frase, ¿eh? No un pensamiento, sino una frase, solo una frase. Porque yo pienso que la gente, los que nos oyen, lo podrán entender a la primera. La frase era: el dinero de los cañones que sirva para pensiones. El dinero de los cañones que sirva para pensiones. Porque lo que vamos a ver todos, en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, es cómo van a apretar las clavijas para obtener dinero para fabricar cañones, y eso va a ir en detrimento de pensiones, de sanidad, de servicios sociales, de nivel de vida, de hambre. Esto es importante. Ese dinero no se saca de porque sí, no se saca por arte de magia de un sombrero, sino se saca del dinero de las pensiones, como estamos viendo en Argentina, del dinero de la sanidad, como estamos viendo en Estados Unidos, que no hay sanidad y que poco a poco van reduciendo. Hace 3 días, 72 horas, decía el primer ministro del Reino Unido, el señor Starmer, publicaba que iban a reducir el presupuesto en enseñanza y de sanidad aún más, en 6.000 millones de libras, porque había que financiar otros gastos, refiriéndose evidentemente a la guerra. Entonces, qué mejor frase para acabar el programa que recordar que este dinero que se destina para la guerra, que se destina para los cañones, también se saca de las pensiones. Amigos, esa es una frase muy, pero muy importante que incluso diría yo también nos involucra a nosotros en América Latina, ¿no? Qué miradas tan agresivas las que estamos encontrando en algunos líderes de la región, que están empecinados con más y más armamento y obviamente la primera gran, o mejor dicho, el primer lugar al que van digamos, a sacar el dinero, ¿no? Las arcas, tiene que ver con los jubilados. Y eso es lo que ocurre en Argentina, sobre todo, y en Perú. Ah, en Perú. Y ojo, con este detalle, no menor. Ahí lo que está pasando en Estados Unidos, muy interesante, un movimiento muy interesante, es que se está generando una suerte de bloque que tiene que ver con este sector importantísimo de la ciudadanía, los jubilados en Estados Unidos se están poniendo de acuerdo, están buscando un liderazgo porque están disconformes, están sacando para empezar todos sus ingresos, sus ahorros, el famoso 401k, que tiene que ver con ello, y están buscando un liderazgo, ¿eh? Están realmente decepcionados con el trato de la administración Trump, y esto que vamos un poco más de un mes. Ojo con este detalle, ¿eh? Que se está haciendo una tendencia en el mundo, ¿ah? Se está haciendo una tendencia, hay que seguir con detenimiento estos sucesos tan importantísimos, amigos. Querido Eduardo, te agradezco por estar con nosotros en este programa que trae de todo, como siempre lo digo. Cuando hablamos con Eduardo Luca, hablamos de todo lo que está pasando, de todo lo que a usted, querido público, le interesa. Así que me toca despedir el programa, no sin antes agradecerle a la audiencia, a ti también, Eduardo, e invitarlos a darle me gusta, comentar, compartir este contenido que es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos ayudaría mucho a que siga llegando a más audiencia. Así que es importante que ustedes también sean usuarios activos. Bueno, nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.